Víctor, nos dijeron que usted tiene una historia extraordinaria que lo vincula con el comandante Camilo y los héroes de los Abogales. ¿De qué se trata esa historia? Bueno, quiero presentarme primero, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Hugo Granado Martínez, conocido como Carlito. Soy oriundio de Cuscaguá, Matagalpa, Celaya Central. Llegué acá, o llegamos acá a esta zona, por orden del comandante Carlos Agüero Chavarría, Víctor Tirados López. Venía con mi madre, Natividad Martínez Sánchez, que era parte de las mujeres del CUA. Salimos de la montaña de Jinotega en 1976, en mayo, aproximadamente mayo, junio. Y la orientación fue que Camilo pues, nos tenía que recibir en la ciudad de Granada. El recorrido lo hicimos así, Jinotega, el Mercado Oriental, en la iglesia El Calvario. Ahí nos bajamos como a las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde nos llegó a recoger la compañera comandante Leticia Herrera. Ella nos llevó a la estación de Granada. En la estación de Granada nos esperaba un compañero que se retiró con el grado de coronel del ejército, llamado Edgar Guerrero, conocido como JC o Danilo Ullime, granadino, el muchacho. Él nos llevó a la casa que ya tenían listo para nosotros, que queda de la estación como 500 metros hacia el norte, sobre los rieles. Ahí hay un palo de ceiba. El dueño de esa propiedad le decíamos nosotros Carlos Macho. Carlos Macho. Eso fue un día que el día no lo especifico porque no me acuerdo. Pero al día siguiente llegó Hilario, primeramente como a las 8 de la mañana, y como a las 10 se apareció Camilo. Entonces celebramos la primera reunión con Camilo, yo, mi madre, Hilario, JC y Camilo, ¿verdad? Ahí en esa ocasión Camilo pues ya nos orientó, nos dio la bienvenida a todos, los que veníamos con mis hermanitos, la nueva modalidad de trabajo, ¿verdad? Ya habíamos pasado una experiencia de cárcel en la montaña, en Cuscaguá, y entonces la recomendación que daba Carlos Agüero pues eran para que trabajáramos bien aquí también. Y entonces Camilo pues orgulloso y nos dio la bienvenida. Le cambió el nombre de mi mamá, que traía el seudónimo de Carmen o Vilma, y le puso Conchita. Desde entonces hasta que murió era conocida como Conchita. Entonces yo seguí con mi seudónimo de Antonio, con ese seudónimo venía de la montaña. De 6 años tuve ese nombre. Entonces allí nos explicó la modalidad, el comportamiento, porque no es igual la montaña, andar en lodazal que andar en la ciudad caminando sobre pisos, pues. Entonces el comportamiento de los taxis, la pasada de una calle, todas esas recomendaciones pues nos dio Camilo, y fundamentalmente mi persona porque yo era el que tenía que movilizarme. Mis otros hermanos eran muy pequeños. Hermano, entonces en Granada pues estuvimos en varios lugares viviendo. Uno fue ahí donde estoy comentando, Carlos Macho, después la Shell de Guapinol, después en el Domingazo, después en el reparto Bartolomé. Después cuando se atacó el cuartel de La Pólvora, nosotros estábamos habitando, me están comentando ahora que es la segunda etapa de Bartolomé, costado norte. Allí salió un grupo grande que estaban unos muchachos de la zona de Nagarote, otra gente en Andaime y nosotros. Hubo como 4 lugares donde se concentraron los muchachos para partir a atacar al cuartel de La Pólvora el 2 de febrero de 1978. Yo estaba en el norte con mi madre. Me tocó como punto de ubicación fue la estación, ¿verdad? Yo tenía como 9, 10 años por allí, calculo yo. Entonces, claro, yo analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, no manejaba la situación al día. Entonces se hizo el ataque del 2 de febrero a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, fueron arrimando las armas que se recuperaron en La Pólvora, más las que se usaron, y la albergaron en la casa de donde nosotros estábamos viviendo, mi madre. Ahí pasamos del 2 hasta el 8 de febrero, custodiando. La Guardia Somoza lanzó su comunicado a través de la radio, a través de Novedades, que iban a hacer un rastreo en todo Granada, un cateo. Y nosotros, pues, a escuchar esa situación, tuvimos que tomar nuestra medida, yo y mi madre. Yo le asigné un arma a ella, se la puse chajín para que no tuviera problema.
y yo con la mía, pues. Los dos nosotros en esa posición. Mis hermanitos pequeños yo los trasladé a un costado que está creo, se llamaba Villa Somoza. Ahora no sé cómo se llama, qué nombre le han puesto, pero Villa Somoza, allá habían 2 casas de colaboradores. Y en una casa que quedaba un supermercado, mini supermercado, ahí quedaba la primera colaboradora. Entonces allí llevé a mis hermanitos a guardarla, porque nosotros estábamos decididos, yo y mi madre decididos a morir, a guardar lo que nos había orientado Camilo, que teníamos que resguardar, el lote de armas. Hombre, no pasó nada, gracias a Dios, la guardia no llegó, nosotros estábamos listos a todo. El 6 o el 7 llegó un correo de Camilo, de aquí de Masaya, y nos mandó pues a felicitar y que no nos ahueváramos porque íbamos a ser trasladados. Entonces, el 8 de febrero llegamos acá nosotros. Mis hermanos llegaron el 7 y en esta casa estaba una familia que se llama Ana Julia Picado Sánchez, la mamá de Facundo Picado, que era el segundo al mando del Zorro en Estelí. Mi tía, prima hermana de mi mamá, estaba con todos sus hijos aquí, y Moisés Rivera. Arnoldo, nada que ver, solo Moisés. Entonces venimos acá como a las 10 de la mañana, nosotros nos bajamos allá en el empalme y ahí nos estaba esperando Hilario. Entonces Hilario nos trajo para acá, ya estaba casi el almuerzo listo, el almuerzo. Almorzamos todos, las 2 familias, Moisés, Hilario y Camilo, eran los que estaban aquí. Arnoldo, todavía ni pensaba yo ni conocerlo, Arnoldo. Entonces ya comenzamos a rendir informes, cómo estaba el asunto de Granada, cómo fue el comportamiento del barrio, lo que habíamos escuchado del comunicado de Somoza. Pues entonces ya Camilo agarró la batuta de explicarnos pues que cuánto tiempo íbamos a estar aquí, porque mirábamos nosotros y yo se lo dije clarito, yo ya me había vuelto experto en casa de seguridad y a la orilla de la carretera esto no es seguridad, esta es la boca del diablo. Haberse metido aquí era la muerte segura y efectivamente se dio. Y entonces en ese caso Camilo, en las reuniones que él tuvo acá con nosotros, pues a nosotros nos iban a talar para Managua. A nosotros, a mi mamá, pues, a mi tía, no sé si continuaba aquí o lo iban a talar a otro lado. Entonces, Camilo dormía mucho en la casa de la Dirección Nacional, ahí en la finca de Los Cocos, que los dueños eran los Rodríguez Morales, no sé si todavía viven estos compañeros, grandes colaboradores históricos al frente. Entonces ellos se movilizaban y Camilo partía ya para acá, ¿verdad? Venía en la mañana y se iba por la tarde o en la noche, en ese ring. Entonces del 8 hasta el 26 vivimos en esta casa. El 21 de febrero, aquí Masaya se pone alborotado. Ya saben que el 21 de febrero es una situación con Sandino. Y entonces la guardia también anda alborotada. Entonces los muchachos monimboseños, yo escucho que andan insurreccionados. Y yo nunca había participado en cosas de manifestación. Nunca había tenido la experiencia. La experiencia mía ha sido otra, pero manifestación nunca. Entonces, nosotros jalábamos el agua al otro lado, como 50 o 70 metros de la calle. Allá había un puesto de agua. La vendían. El barril no recuerdo. El que sabe es un compañero que está aquí. Mario Muñoz. Entonces, resulta que acarreábamos el agua y allí me encuentro una señora y le pregunto yo qué significaban los bombazos, porque Monimbó estaba pero insurrecto total. Entonces me dice, es que hay manifestación, hay huelga y esto y lo otro. ¿Cómo así? ¿Y eso qué es eso? Le digo, no me dice, son los sandinistas, me dice. Ah, jodido, le digo yo. Entonces me callé y me vine para acá. Le digo a Camilo, Camilo tenía el seudónimo, yo lo conocí con el seudónimo de Sergio, pero él tenía varios nombres, Ramiro, el otro no recuerdo, pero el que yo me acostumbré con él era Sergio. Le digo, Sergio, fíjate que al otro lado, están volando pijas, decíamos nosotros, los muchachos monimboseños. Yo quiero participar. ¿Me puede dar permiso? Me dijo él. Mira, Carlito, me dice, si te cuidas, sí,
si te capturan, cuidadito. Entonces, no, ya pasé la prueba en la montaña, le digo. Yo calculo que no va a pasar eso, le digo. Entonces me dio la autorización, entonces me llevé a mi primo mayor, el hijo mayor de mi tía, Ana Julia Picado, él se llama Manuel Blandín Picado, y me lo llevo. Entonces le dije a Camilo, le digo, me llevo a mi primo también, cuídense. Y nos fuimos a partir del 21 hasta el 25. 5 días, 4 días, 5 días, allí participando. Entonces resulta que en esos días la guardia no pasaba del Salesiano para atrás, para adelante no pasaba, porque todo esos días estaba tomado por los compañeros moniposeños, armados solo con la bombita de mecate, nada más, pala, coba, más nada, no había fusilería, no había. Entonces yo, el último día, 24-25, yo escucho un rumor, perdón, 25-26, yo escucho un rumor que habían capturado a 2 OSN, Oficina de la Seguridad Nacional, OSN para los que no lo conocen. Entonces, yo contento, y todos nosotros contentos. Capturaron a 2 y todo el mundo contento. Le quitaron las armas, le quitaron todo el dinero que andaban. El compañero que puede narrar todo, porque el jefe de esa operación es un compañero que se llama Mario Muñoz. Andaban 4 o 3 compañeros. Le quitaron todos a ellos, lo verguiaron, lo rasparon a Moisés y a Arnoldo, Moisés y a Hilario. Y yo el 26 a las 5 de la mañana me los encuentro allí, en ese cuartito. Esta puerta no existía, ni aquella puerta que está allá. Estas 2, solo existían 2 puertas, esa y la que está allá afuera. Nada más, ya lo otro es remodelación. La casa esa media falda no existía, era de madera completita. Es decir, aquí esta casa ha sufrido modificación, no era donde yo viví. Entonces resulta que a la hora que yo vine aquí me encuentro con Moisés y Hilario golpeados, roto la camisa y todo el relajo. Entonces vino, le pregunto yo a Hilario, estaba muy enojado Hilario. Le digo, ¿y qué te pasó, hermano? Le digo yo. Me dice, no jodame, si vos andabas ahí, si no fuiste capaz de sacar la cara por mí. Y qué jodido sabía yo que ustedes eran los que andaban ahí, más bien yo estaba contento, le digo, porque nos habían dicho que eran OSN los que estaban presos. Le digo. No jodan, nos verguiaron los compas. Entonces el jefe de Monimbó, de toda esta zona de aquí, se llamaba Armengol Ortiz. El profesor Armengol Ortiz era el jefe, el representante del frente y toda la gente que estaba insurrecta. Si no ha sido por Armengol, los matan a los 2 ellos. Los matan. Armengol llegó y cuando lo ven que lo están vergueando a los 2 muchachos, él abogó y entonces de una vez se apartaron. Entonces este muchacho que está aquí, que se llama Mario Muñoz, se apartó con su gente, pero se llevaron todo. Entonces cuando me lo encuentro y me explica y me reclama Hilario, yo le dije, pues yo no sabía nada, hermano, disculpame, pero si yo lo hubiera sabido, yo hubiera abogado por Bolio. Bueno, se acabó el tema. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo me puse a jalar agua. Desvelado. Me puse a jalar agua. Era un domingo. La actividad de los domingos es ir a la iglesia. Yo no soy muy tirado a las iglesias, pero los domingos, pues, había que asearse. Entonces, el baño de nosotros quedaba atrás de esa puerta. La cocinita, donde está ahorita. Esa es la cocina con unas 4 reglitas. Atrás, pegado al muro que está allí, ahí había un alambrado. En vez de ese muro, era un alambrado. Y antes del alambrado quedaba un bañito con plástico negro, me acuerdo yo. Entonces yo me quité la camisa. Estoy en mi cosa ya de asearme. Solo me faltaba sacarme las botas y el pantalón. Cuando volteo a ver allá, todo eso era pelado, eso no existía. Entonces había una visión amplia. Y veo que vienen bajando 6 Becat. Pero antes de eso, como a las 7 de la mañana, Camilo me había mandado a dejar a Hilario y a Iván Castellón, que participaron en la reunión que dirigió Camilo aquí.
yo los fui a dejar a los dos allá al empalme. Y cuando yo regresé, me encontré como 3 chavalos, pero Mario me dice que eran 4. Y entonces había unas alcantarillas allí, Y esos chavalos tenían una mochila. Ahora Mario me dice que esos eran bombas de mecate que estaban. Efectivamente, cuando bajan los 6 becat, estos muchachos lanzan las bombas. La guardia no sabía que aquí estábamos nosotros ni Camilo. No sabía. Entonces, al ser atacado por los muchachos moniboseños, la guardia se riega. Se riega sobre la carretera y la única casa que había aquí es la que está al otro lado de ese muro, nosotros en medio y una casa, allá la primera, era de paja y de caña de mabú, una cosa de eso. Ok, entonces resulta que la guardia se riega. Camilo era más chele que todos nosotros. Y nosotros más morenos de Matagalpa. Que la zona de Daladalia y toda la zona es morena, todo, indio. Entonces, un chele en medio de los indios. Como dije yo, que esa pared era de madera y habían rendijas suficientes para mirar quiénes estaban adentro. Y miran a Camilo, flaco, chele o café claro, y nosotros morenos. Inmediata la guardia. Comenzó a rodear la casa y ya nosotros no nos hablamos, ya quedó Camilo en comunicación con ellos. Entonces nos dieron 10 minutos para que nosotros saliéramos. Yo me le pegué la pierna a Camilo por el nerviosismo que estaba yo albergado, y Camilo pues solo dijo pues que respetaran a la familia, que había niños, que había mujeres y esto y lo otro. Pero cuando Camilo comienza a mirar sobre alrededor de la casa, que estaban regando combustible, porque la guardia dijo que iba a regar combustible si no salíamos. Entonces cuando Camilo mira eso, nos dice, sálganse. Entonces yo salí por el costado sur, mi madre con mis hermanos y mi tía con sus hijos salieron allí ese frente. Ese frente era pura yuca. Quiquís, que creo que había en alguna mata, pero era más que yuca que otra cosa. Entonces se fueron y cogieron ese costado para el este. Yo cogí en este costado sur un semi-inclinado para sureste. Hay un cauce. Ese cauce fue mi salvación, porque la guardia me comenzó a disparar de ese ángulo, a disparar. Y yo con la cosa que medio había aprendido de zigzag en el frente, pues eso me ayudó mucho y caí en el cauce. Cogí como el costado sur del cauce, pasé el cauce y cogí la bajada de ese cerro que se llama Pacaya, el cerro Pacaya. Allá había un como potrero, un zacatac de estas alturas. Como yo siempre he sido muy alto, pues el jodido zacate, por muy alto, por muy pequeño que fuera, siempre me tapaba. Y entonces yo iba afligido, pues llorando yo por Camilo, porque yo Camilo lo quise como un padre, él me quiso como un hijo. Y como antes de llegar al cauce, yo escuché las bombas que detonó Camilo, porque Camilo solo tenía 2 bombas de fragmentación y la pistola 45. Las 2 las detonó. Y seguro se echó los que estaban aquí cerca, porque por esa calle él se escapó herido, según la prensa. Porque miramos al día siguiente, 27 de febrero, los 3 rostros degollados, y ahí sale que él salió herido, ¿verdad?, en rumbo a la dirección de los rieles, y ahí lo capturaron herido y lo terminaron de asesinar, ¿verdad? Entonces yo cogí en dirección a esa falda, mi familia pasó la calle esta y cogió la falda también, y ahí nos fuimos empatando todos. Revisamos quiénes faltaban de los niños, solo faltaba una niña chiquita, como de 5 años, 4 o 5 años, y ella pues me volví a regresar por donde ellos venían, y allí me la encontré, llorando la niña de 5 años. La agarré, me la eché y cogí cuesta arriba. Le dije a mi mamá, porque ya andaban los lecotros por esa dirección, los lecotros y los punchapul, volando atrás de nosotros. Entonces le dije yo a ellos que mejor saliéramos al camino para confundirnos con los que andaban caminando, comprando nacatamal o yendo a la iglesia, alguna actividad
de la gente normales que vivían acá, meternos ahí entre toda esa gente, porque si nos miraban en el potrero, efectivamente éramos los que habíamos estado aquí. La guardia iba a sacar esa conclusión y nos iban a asesinar. Y así hicimos, cogimos el camino, subimos arriba, llegamos a una casa como a las 1 de la tarde, llegamos a una casa, nos preguntaron qué nos había pasado. Mi madre era la que más sacaba la cara, le dijo pues que nosotros andábamos buscando leña y que al regresar encontramos a los sandinistas y a la guardia enfrentados y que por esa razón nosotros estábamos de regreso para atrás. Nos llama la atención, Víctor, en su relato, dos cosas de Camilo en su última hora, que salva la vida de ustedes, los niños, que salva la vida de las mujeres y al final valientemente muere luchando. Eso dice mucho de nuestros héroes, ¿no? Efectivamente, él resguarda la retirada de nosotros. Prácticamente él da la vida. Él nos orienta, él nos cobija, él aboga con la guardia por la vida de nosotros. Es decir, él era capaz y lo hizo, entregando su vida por sobre todas las cosas, por los niños, por las madres, por cualquier ser humano. Entonces era un extraordinario compañero, muy humano. Y así desde que lo conocí. Camilo se caracterizaba por ser cariñoso, amable, bondadoso. Cuántas regalías a mí me hizo en Navidad. No por cumplimiento a mis actividades, sino por la forma en que nos llevábamos los dos. Tenía mucho cariño y yo igual, yo lo hacía con un amor, pues todas las cosas que él me preguntaba o me mandaba. Entonces sí, hermano, efectivamente Camilo era un extraordinario dirigente. Él se preocupaba por las condiciones de salud, de logística de los compañeros de la montaña. Mi madre era el enlace, fue la que hizo el enlace de aquí la ciudad hacia el norte. No existía esa comunicación. Entonces mi madre, junto con el compañero Porfirio Aguilar, que vive en Estelí, el compañero Inés Hernández, sobrino de Amanda Aguilar, que ya murió el compañero Inés, Rubén es el seudónimo de él. Entonces ellos tres, posterior, se encargaban de llevar y traer correspondencia a Camilo, a Carlos Fonseca y así en esa cuestión. Y ahora, Víctor, a 48 años, la revolución sigue teniendo ese rostro de niño, ese rostro de mujer. Las políticas son a favor de estos grupos sensibles. Hermanos, más que eso, la compañera Rosario Murillo, el comandante Daniel Ortega, ha sobrecumplido, digo yo, ¿verdad? Aquellos sueños de esos pensadores, de esos luchadores como Camilo. Camilo soñaba una Nicaragua como la que estamos viendo, pero no soñamos esas calles bonitas de Managua, la avenida de Héroes, nunca soñamos eso, ni Camilo calculo que se le pasó en la cabeza. Por eso digo yo que se extracumplió, se está extracumpliendo, pero sí, pues, gozamos de la paz, de la tranquilidad, de la armonía, de las condiciones socioeconómicas de los campesinos, las condiciones laborales de los trabajadores de la zona franca, los bonos productivos en el campo, las mujeres integradas en todo. Y te voy a decir algo más, y creo que está muy bien hecho la decisión que ha tomado el comandante Ortega y la compañera Rosario, de meter esta cuestión del 50 y 50, porque nosotros en los 80, tal vez ustedes no lo vivieron, o sí algunos, aquel señor sí creo que lo vivió, en los 80 las cooperativas estaban en manos de los varones la mayoría, la junta directiva estaba en manos de la mayoría de los varones, y esos varones como nicaragüenses, no es porque seamos nicaragüenses, pero tenemos una gran debilidad nosotros los varones, los nicaragüenses, nos gusta mucho la romplata y la cuzuza, y se fueron vendiendo las tierras, las maquinarias se fueron vendiendo hasta quedar con los brazos cruzados. ¿Quiénes fueron los que llevaron esa gracia? Los varones dirigentes de las cooperativas. Hoy, y desde que nacieron, las mujeres han demostrado que son buenas administradoras. Y de ahí se ha albergado el frente, de ahí se ha apoyado a la compañía Rosario y el comandante Daniel Ortega. No hay discusión ninguna con las mujeres. Salado aquel que hable mal de las mujeres. Salado, más que se trate de sandinistas. Pero las mujeres han demostrado y han aportado la economía del país. El PIB está 4.8 creo que está ahorita, pero gracias a ese aporte
organizados, responsabilizados y han sacado las madres solteras adelante a su familia, las universidades, una opción bien para los hijos de las madres solteras o para ellas mismas. Pero todas esas cosas gracias a este gobierno que estamos viviendo ahorita. Ojalá nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad en 1980, pero la guerra no nos permitió. Solo pudimos conservar la vida, ¿verdad? Salimos el 79, nos incorporamos los 80 hasta el 90, perdimos y todo el mundo a emigrar. Yo emigré para Costa Rica. Allá estoy con mi familia, mis hijos allá nacieron, pero seguimos siendo. Allá vivimos organizados, ¿verdad? A favor del frente. Allá coordinado con la embajada nicaragüense. Pero bueno, uno tiene que poner, y como dice Ernesto Che Guevara, el militante sandinista o el militante revolucionario tiene que demostrarle en cualquier parte del mundo, no solo en su tierra o en su casa, en cualquier parte del mundo tiene que demostrar esa cualidad, y es lo que tratamos nosotros de hacer, vender todo lo que el comandante y el compañero Rosario Murillo están haciendo, porque hay muchos ignorantes, opositores que hablan más de la cuenta, más ahora con el asunto de los tranqueros, ¿verdad?, que se dedican a hacer ese trabajo de confusión. Entonces, hermano, yo creo que sí se sigue haciendo más cosas y se seguirán haciendo. Yo espero que el canal que está en proyecto, las otras cosas que están en proyecto se van a cumplir, como es la Costanera Sur, ¿verdad?, que viene de allá de Mazachapa arriba, eso se va a cumplir. Yo estoy viviendo en la zona de Upala, de Alajuela, Costa Rica, y me queda como a 500 metros por donde la zona fronteriza. Y hay una idea ahí, que es lo último que digo yo que falta. No es que esté pidiendo que se haga, simplemente estoy haciendo el comentario de que se haga la conexión de Colón a San Carlos, Río San Juan. Solo esa partecita, porque todo el país ya está conectado. Lo más difícil era Bluefield. Muchas gracias.